todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Exclusive Muebles. Por si aún no os habéis dado cuenta, esta semana vamos a recrear un mueble realizado por Katja Furniture. Si no la conocéis, os la recomiendo porque hace unos trabajos chulísimos. Nosotros vamos a partir de este mueble aparador para hacer esa recreación. Y como podéis ver, es un mueble que está bastante bien, a excepción de esta zona de aquí que se ha quemado y que vamos a tener que repararla. Todo lo demás es un trabajo estético. Para poder disimular esta zona que se ha quemado, lo primero que hay que hacer es levantar todo el barniz que se ha estropeado, por un lado para que quede la superficie lisa y por otro lado también para evaluar un poco la extensión del daño. Una vez se ha levantado toda la zona que se ha churruscado, vamos a tapar el agujero que ha quedado utilizando masilla. Utilizaremos masilla de doble componente, en este caso es de la marca Lakeone. El tono es el tono pino, pero nos es indiferente el color ya que luego va a ir pintado por encima. Este tipo de masilla, aparte de ser muy dura, muy resistente, tiene la particularidad de secar bastante rápido. Normalmente a la media hora ya se puede trabajar sobre ella perfectamente sin ningún problema. Vamos a aprovechar nosotros mientras la masilla se seca y vamos a hacer una pequeña modificación en el mueble. El mueble que trabaja Katja, si os fijáis, tiene la zona de las puertas como con estos adornos, mientras que estas puertas son completamente lisas. Como queremos hacer un decoupage, lo que vamos a hacer es añadir unos listones de madera para poder colocar el papel dentro. Cortamos todos los listones, o en este caso son molduras decorativas, en la medida que queremos y las colocamos en la frente de las puertas sujetándolas con unos clavitos. La idea es delimitar dos espacios de la puerta, una parte más interior donde va a ir el papel y luego la parte exterior. También le añade un poco de gracia porque si no las puertas tan grandes pintadas pues no dirían nada. Así se ve el mueble con las molduras decorativas. A partir de aquí ya vamos a seguir con los pasos habituales de la preparación de las piezas antes de pintar. Vamos a lijar, en este caso la masilla que hemos aplicado para tapar la zona quemada ya está más que seca. Vamos a lijar primero esa zona para unificar, para que quede bastante lisa, pero aparte vamos también a pasar con la lija sobre el resto del mueble. No queremos eliminar acabado, pero sí queremos quitar bastante este brillo que tiene para facilitar lo que es la adherencia de los productos que vamos a aplicar después.
Se lijan todas las superficies lisas utilizando la lijadora eléctrica, mientras que para las zonas curvas, en este caso el frente de los cajones, se utiliza una lija de mano. En ambos casos estoy utilizando una lija de grano medio, es una lija de 150, podría haber también una de 120. Después de lijar, es imprescindible eliminar los restos de polvo de ese lijado. Se puede hacer utilizando un trapo. Nosotros utilizamos un trapo y utilizamos también alcohol. De referir que el mueble previamente lo hemos lavado con agua y jabón, o sea que está completamente limpio, pero con este paso, al limpiar con alcohol, garantizamos que está bien limpio, que no hay ninguna zona que se nos haya escapado cuando lo hemos lavado. Con la superficie ya preparada pasamos al siguiente paso, que es un paso que no veréis en los vídeos de la cacha, que es imprimar. No es indispensable hacerlo si el mueble no tiene riesgo de sangrado, pero sí es muy recomendable. Nosotros siempre lo hacemos, aplicamos mínimo una mano de imprimación para garantizar que la pintura va a tener buen agarre y que el acabado va a ser muy duradero en el tiempo. Para aplicar la imprimación utilizamos un rodillo para las zonas lisas y un pincelito o una brocha más pequeña para las zonas curvas o para las esquinitas. Quiero que os fijes en el detalle de que estoy trabajando con el mueble montado. Sabéis, los que nos veis habitualmente, que normalmente uno de los primeros pasos que hacemos es desmontar al máximo por partes los muebles, las puertas, los cajones. En este caso, para el tipo de acabado que le vamos a dar, es imprescindible que todas las partes estén colocadas debidamente en su sitio. Para pintar vamos a utilizar varios tonos de pintura. Katja en su vídeo utiliza la pintura a la tiza de la marca Annie Sloan. Nosotros vamos a utilizar como habitualmente la pintura de la marca Vintage. No coinciden exactamente los tonos. Entonces, como nuestra base vamos a utilizar el tono, se llama French Beige y le hemos añadido un poco de marrón para oscurecerlo un poquito y que se parezca más al tono coco que utiliza de Annie Sloan.
Con la base completamente seca vamos a aplicar la segunda capa, que es un tono rosa. El tono se llama Faded Rose, pero queda demasiado rosa, así que lo matifico un poco mezclando a la vez el tono rosa y el tono blanco, que es el Antique Cream. De todas formas, luego en la descripción del vídeo os dejamos enlace a todos los productos que hemos utilizado para que sepáis exactamente los colores que han sido. Fijaros que estoy aplicando la pintura utilizando una brocha. Aquí ya no voy a utilizar más rodillo, todo va a ser utilizando brochas. Una brocha específica para Chalk Paint, a ser posible que sea grande, porque si no, con un mueble tan grande como este parador, si la brocha es pequeña, pues se va a tardar muchísimo más tiempo, pero bueno, que se puede hacer también. Aplico la pintura como dando pequeños golpecitos porque quiero conseguir un efecto texturizado. Aquí el acabado no va a ser completamente liso como cuando pintamos utilizando rodillo o como cuando pintamos con la brocha, haciéndolo en diferentes direcciones. También quiero que tengáis en cuenta que utilizo dos brochas distintas, una para cada color, una brocha para el rosa, o mejor rosa y blanco, y luego tengo otra brocha donde estoy utilizando igualmente el tono de base. Por si en alguna zona yo veo que se ha quedado demasiado claro, le puedo añadir otra vez un poco del tono del base para oscurecer un poquito más. Aparte, también tengo siempre a mano el pulverizador con agua que me va a ayudar a aplicar la pintura por si en algún momento esta se queda demasiado espesa. Vamos a dar en total de 2 manos de pintura, esperamos a que se seque muy bien entre ellas y siempre vamos a pasar con una lija finita, grano 500, entre mano y mano, aunque queremos que tenga textura, pero no queremos que quede muy rugosa o muy áspera. Fijaros en el detalle de las sombras, como en los bordes se ve bastante más oscuro, más sombreado que en el centro que se ve más claro. Ese se consigue por aplicar la pintura dando esos golpecitos. Y en la segunda mano de pintura, que se aplica de la misma forma que la primera, vamos a poder acentuar más las zonas que queremos ver más oscuras, las zonas de sombra, como siguiendo mezclando los dos tonos, el tono más claro, que es el tono superior, y el tono más oscuro de la base. Recordar que para cada uno de los diferentes tonos utilizamos una brocha distinta.
Con el mueble pintado ya podemos pasar a aplicar el decoupage en el frente de los cajones. Vamos a utilizar el mismo papel que ha utilizado Katja. Es un papel de decoupage que viene en 3 hojas en el pack y vamos a utilizar una de ellas. En realidad necesitaremos utilizar 2, o sea que necesitaremos 2 packs. Las que nos sobran ya las aprovecharemos para poner en otro mueble. En este caso, como el decoupage va por dentro de las molduras, tenemos que sacar la medida y cortar el papel a medida porque no nos va a ser posible dejar el excedente. Hacer un decoupage con papel de arroz es una técnica relativamente sencilla si lo comparamos con hacer un decoupage con servilletas. Tiene sus truquillos, pero en principio el papel de arroz es bastante más resistente, lo que nos da algo más de margen. Vamos a empezar por aplicar el pegamento de decoupage sobre toda la superficie, sobre el frente de la puerta. Se podría utilizar una mezcla de cola blanca rebajada con un poquito de agua, pero tiene que tener una determinada textura porque si está muy líquido no pega bien, si está demasiado espeso tampoco pega bien. Entonces, lo más sencillo es comprar el pegamento de decoupage que ya viene preparado. No es muy caro y facilita bastante el trabajo. Es importante que la capa sea uniforme sobre toda la superficie y que sea generosa, sin que chorre demasiado, pero que quede bien impregnado. Inmediatamente después de aplicar el pegamento de decoupage, colocamos por encima el papel. Tiene arrugas de estar doblado. Aquí hay 2 opciones. Hay gente que le quita las arrugas antes, que le plancha para quitar esas arrugas. Nosotros la verdad que nunca hemos tenido esa necesidad. Hasta el momento siempre hemos conseguido aplicarlo y que luego la arruga no se note, pero que sepáis que es una posibilidad. Se puede planchar en principio sin ningún problema porque es una fibra natural y admite la plancha. Nosotros lo que hacemos es colocar y luego estirarlo bien utilizando una espátula. Es importante que esté bien estirado para que no quede ninguna burbuja de aire debajo y para que esta arruguita que tiene ahí desaparezca.
Repetimos el proceso en las 4 puertas. Si cuando colocamos el papel vemos que hay zonas debajo donde no hemos aplicado suficiente pegamento, lo podemos levantar sin ningún tipo de problema. También lo que hacemos por último es aplicar una mano completa del mismo pegamento de decoupage por encima del papel. Una vez está colocado, se aplica sobre todo, que eso va a servir por un lado para que quede bien pegado y luego por otro lado también ya le va a servir como protección, que luego era protegido con barniz y con cera, pero que si no lo quisiera hacer, el papel ya estaría protegido con la misma cola, con el mismo pegamento, tiene también esa función. Aplicado el papel de decoupage y después de bien seco, esto es importante, hay que dejar secar muy bien. Cuanto más cantidad de pegamento se le ponga, más tiempo va a tardar en secar. Lo recomendable es esperar de un día para el otro o 24 horas. Hecho esto, vamos a proteger. Pasaremos una vez más con una lija fina sobre toda la superficie para garantizar que está bien lisa y bien suave al tacto, porque a continuación le vamos a aplicar una mano de barniz incoloro mate, para que no nos altere lo que es este acabado que tenemos ahora mismo. Aplico el barniz con ayuda de una esponja, porque con esto puedo llegar directamente a todos los sitios sin tener que estar cambiando de herramienta, sea utilizando rodillo para unas cosas, brocha para otras. Así con la esponja llego directamente a todos los lados, pero que se podía hacer de la forma tradicional sin ningún problema.
Llega el momento de dar los últimos toques para añadirle personalidad a este mueble. Hemos esperado 24 horas desde que hemos aplicado el barniz. Aunque este seca relativamente rápido, al tacto a la media hora ya está seco y se puede volver a aplicar otra mano a las 6. En este caso, cuando se aplique luego una cera por encima del barniz, lo recomendable es esperar más tiempo. Nosotros esperamos 24 horas y así nos garantizamos de que está bien seco y ya mínimamente curado para poder aplicar la cera. Empezamos por aplicar cera marrón en zonas donde queremos potenciar las sombras, empezando por las puertas, en el interior de las molduritas, de las esquinitas, queremos que aquí se vea más oscuro. Vamos a aplicar aquí esta cera marrón. Y ya después de aplicar la cera marrón, vamos a dar el toque cacha definitivo, que es aplicar dorado. Vamos a utilizar oro líquido, lo aplicamos con un pincelito. Esto hay que hacerlo con bastante cuidado porque es una pintura muy líquida y puede escurrir. Entonces hay que controlar muy bien las cantidades. Pero como podéis ver, el brillo que tiene es espectacular. Es como si fuera pan de oro. En este punto hemos decidido que lo íbamos a hacer al revés de lo que hacía Cacha. Cacha primero ha aplicado la cera marrón y después el dorado. Nosotros vamos a hacer al revés. Vamos primero a aplicar los dorados y luego los vamos a matificar un poquito utilizando la cera marrón. Entonces, con el mismo pincel pequeñito, vamos a pintar en dorado todos los detalles que queremos que destaquen. Por ejemplo, aquí en las columnas, lo que son estos pequeños salientes en lo que son los bordes del mueble. Vamos a añadir detallitos sobre todo el mueble, pero tampoco queremos que sea demasiado, que sea exagerado. Así que con mucha paciencia vamos a ir pintando poco a poco. Y ahora sí volvemos a aplicar la cera marrón en zonas de sombra, en las puertas, principalmente en las esquinitas del interior del papel para que destaque bien el papel de decoupage, en las columnas, zonas que queremos que oscurezcan para que destaque todo lo demás. Dejamos que la cera marrón actúe durante unos minutos y aplicamos luego por encima cera incolora. Esto va a difuminar los brochazos que haya de la cera marrón y también con la cera incolora que vamos a aplicar sobre
todo el mueble, vamos por un lado a añadir un pequeño brillo satinado para que no sea tan mate y por otro lado vamos a terminar de proteger. Y con el mueble completamente encerado lo encerraremos tanto por fuera como por dentro. Ya solo nos queda el pequeño detallito de volver a colocar unos cerrajes, unos tiradores, que en este caso vamos a colocar este que como veis es súper original, muy bonito y le queda perfecto al mueble y ya damos por concluida esta renovación. Antes de enseñaros el resultado final, quiero que recordéis cómo era este mueble cuando llegó a nuestro taller. Este era el aspecto que tenía el aparador cuando vino. Este es el aspecto del mueble que nos servía de referencia. Esto era lo que quería la clienta, un mueble inspirado en esta pieza de Katja Furniture. Y nuestro resultado final es este que veis aquí. ¿Qué os parece el cambio? ¿Os gusta el resultado final? ¿Creéis que hemos conseguido cumplir con el objetivo de que este mueble aparador se parezca al mueble que hizo Katja? Bueno, nos lo decís en los comentarios. También si tenéis alguna duda o alguna sugerencia, nos escribís. Nosotros por nuestra parte, en la descripción del vídeo dejaremos enlace a todos los materiales que hemos utilizado. Esto es todo por hoy, espero que os haya gustado este vídeo. Si habéis llegado hasta aquí no olvidéis dejarnos vuestro like, comentar, compartir el vídeo con vuestros familiares, con vuestros amigos y si aún no lo habéis hecho suscribiros al canal que la semana que viene os enseñamos la segunda parte de esta renovación, que es la renovación del resto del conjunto, la mesa y las sillas del comedor.